Y ahora que estamos un poquito más en confianza y más quietos por aquí, yo quiero preguntarles si alguna vez a ti te ha pasado que alguien te ha hablado, tal vez como estamos en esta nación, puedo preguntar en inglés y tú no has entendido nada. Pero aquí entre nosotros sí, que la pastora Emily no se va a dar cuenta. Hágame una señita. ¿Alguna vez te han hablado en inglés y tú has quedado... Tú no sabes si decir o decir ok o no decir nada? Cuando yo llegué aquí, yo tuve la oportunidad y la bendición de trabajar con niños. Entonces estaba recién llegado y mi inglés era 0.00. Y yo entendí algunas cosas y los niños son tan lindos y tan especiales que los enseñan mucho. Y cada vez que los niños me preguntaban algo, yo no sabía si era la tijera o si era... Después fui aprendiendo un poquito, pero yo le decía, one moment, que me esperara un momentito, que iba a buscar cómo traducir eso. Y un niño me hizo un bullying ahí, me puso a mí que yo era la Miss One Moment. Pero él tenía razón y no me podía comunicar como yo quería. Yo tenía muchas cosas para decir a aquellos niños, pero no podía comunicarme bien con ellos. Y todavía me sigue pasando. Yo no sé si alguna vez has ido a pedir una pizza o un McDonald's y de pronto una comidita china y de pronto tú quieres pedir 3 combos y no te salen los 3 combos lo que vas a pedir. Tal vez a usted no le pasa eso, pero a algunos de nuestros hermanos sí le ha pasado y todavía sigue pasando. Y aunque parece algo chistoso, pero es duro eso, no poderse comunicar, no poder expresar lo que tú estás pensando o responder a lo que te están preguntando. Y quiero decirles que la historia bíblica que hoy vamos a reflexionar juntos también pasó algo similar. Sucedió que de pronto aquellas personas que se conocían ya no podían comunicarse y no se entendían. Vamos a ir al libro de Génesis, siempre estamos en Génesis, en el capítulo 11, y vamos a ver por qué ese pueblo, esa generación, después de Noé, no sabemos con certeza cuántos años pasaron, pero se sabe que fueron los descendientes de Noé y sus hijos, su familia, los que estaban poblando esta ciudad. También un nieto de Noé es precisamente Nimrod, el que se cree que funda la ciudad de Babel, la ciudad donde este pueblo tenía unidad, pero no para hacer el bien. Y cómo Dios los confunde y después no podían entenderse. Esa es la historia en que vamos a reflexionar hoy y qué podemos aprender nosotros, porque si no nos podemos entender lo que pasó con aquel pueblo, alguna razón tenía. Génesis capítulo 11, dice así la palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir
ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios bendiga su palabra. Ya en la próxima sí voy a traer los lentes para acá. Este pueblo, algunas generaciones después, porque ya se habían multiplicado, buscaron los mejores materiales. Ahí hay una foto de las tantas que aparecen de lo que sería esta ciudad o que sería esta torre, que también era común en aquel tiempo, pero que la diferencia con esta generación es que escogieron los mejores materiales, pensaron en el asfalto, de manera que si hubiera otra vez un diluvio, en su cosmovisión, en su pensamiento, no pudiera destruirlos como había pasado anteriormente. Y eso nos dice a nosotros un poquito de cómo ellos no habían creído completamente a Dios. Porque ¿qué le había prometido Dios a Noé? Los que sí siguieron leyendo la historia después del diluvio, ¿qué le prometió Dios a Noé? Una vez que Noé salió del arca, ¿qué fue lo primero que hizo? Alguien que se acuerde. Que nunca más iba a destruir la tierra con agua. ¿Verdad? Pero eso que en 2, 3 generaciones ya se había olvidado. Y seguramente que eran tantos los relatos que habían escuchado de sus antepasados, que ellos tenían ese trauma todavía de que podría venir alguna vez más un diluvio. Y entonces deciden, había una sola lengua, y deciden ellos edificar una ciudad, edificar una torre. Y usted dirá, todo ese proyecto me parece bueno, es un desarrollo, es seguramente más comodidad, y hay excelentes proyectos. Pero ¿qué más nos dice de este pueblo que tenía una sola lengua y que tenían las mismas palabras? No sabemos cuál era esa lengua, pero sí sabemos que, por ejemplo, el español tiene un origen en el latín. Igual hay nuestras lenguas que hablamos hoy tienen un idioma de origen. No es así nomás que nació el español y ya. Yo sé que es el idioma que vamos a hablar en el cielo, pero nadie dijo amén. Ese es el idioma que vamos a hablar en el cielo, claro que sí. Ahora que no está el pastor Trey, lo podemos decir aquí, ¿verdad? No importa cuál haya sido el idioma que ellos estaban hablando, lo importante es que se entendían, que se pusieron de acuerdo, que había unidad. Y nosotros sabemos que a Dios le agrada la unidad, que a Dios le agrada la armonía. ¿Qué dice el Salmo 133? Que Jehová envía bendición y vida eterna cuando hay armonía, cuando están los hermanos juntos y en armonía. ¿Cuántas cosas podemos hacer en unidad? Es también parte de que el mundo crea. Si nos mira en unidad y nos mira en amor, el mundo va a creer que Cristo es nuestro Señor. Cuando una familia está dividida, ya sea en el matrimonio o en los hijos, se puede avanzar. No se puede avanzar fácilmente, porque usted dice, yo voy a invertir en este tipo de arroz. A los cubanos nos gusta el arroz, el basmati, nos gusta el arroz que sea, nos gusta hacerlo blanco. Pero algunas personas de Honduras dicen, a mí me gusta el arroz precocido. Entonces, si se casa un cubano y un hondureño, el que cocine tiene que negociar ahí, ¿verdad? ¿O no?
Pero hay cosas que son más graves, más que el arroz, que pueden dividir a una familia. Los gustos, las decisiones fuertes, los proyectos de vida, los tiempos de vacaciones, la educación de los hijos. Y una iglesia, ni se diga. Unas cosas que pueden dividir la iglesia es la murmuración, es el querer que hagamos las cosas como las hacíamos en nuestro país, porque eso también nos pasa. Como allá se hacía así, aquí lo queremos hacer así también. Pero a veces no se puede, porque de cuántas culturas estamos nosotros aquí en un solo lugar. De cuántas culturas de denominación cristiana. De cuántas culturas también por el país. Entonces hay muchas cosas que nos pueden traer división. Pero a Dios le agrada que no estemos divididos. Entonces nosotros nos unimos en torno al sacrificio de Cristo, en torno al amor de Él, a que tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos. Y eso es una unidad que va a ser buena y agradable delante de Dios, porque yo voy a procurar el bien de mi hermano, de mi hermana. Yo voy a sobrellevar, yo voy a perdonar, yo voy a abrazar, yo voy a tenerlo en alta estima como superior a mí, porque eso es lo que la palabra me enseña. Y eso no siempre se alcanza tan fácilmente. Pero hay situaciones como la que estamos mirando acá, que había unidad en aquel pueblo. Hablaban un mismo lenguaje. Y ellos decidieron construir aquella ciudad y aquella torre con un propósito que a Dios no le agradó. Y lo primero que yo destaco es la importancia de la unidad. Y lo segundo que quiero destacar contigo es que nuestro Dios es soberano y que tú y yo debemos aprender a depender de Él y darle a Él la gloria en todas las cosas. ¿Cuáles son los proyectos que tú tienes? ¿Cuáles son? Porque yo pienso que tú tienes proyectos. Y para Dios no hay proyectos grandes o pequeños. ¿Era algo malo que se construyera una torre? No. Pero ¿cuál era la motivación de construir aquella torre? Hacerse un nombre, llegar hasta los cielos, por si acaso pasaba algo, no fueran esparcidos otra vez. Instinto de sobrevivencia, está bien, hasta ahí me puedo identificar con ellos, pero no solo era eso, querían hacer un nombre alejado de Dios. Dios no les había mandado que hicieran eso. ¿Y cuántas veces tú y yo queremos que Dios bendiga los planes, los proyectos que nosotros tenemos sin ni siquiera tenerle en cuenta a Él? Sin ni siquiera consultarle, sino que, Señor, aquí están mis planes, bendícelo. No le preguntamos, Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Aunque Él no es un Dios que nos deja ahí para que Él nos mueva todo. No, a Él le gusta que tomemos iniciativa, claro que sí. Pero Él escudriña, Él mira dónde está nuestro corazón, cuáles son las motivaciones. Dice que Él descendió, y no descendió solo. Dice, descendamos en el versículo 7. Descendamos y confundamos allí su lengua. Pero eso dice que Dios hizo. Usted va a decir, ¿y Dios es un Dios de confusión? Él no es un Dios de confusión. Él ya descendió una vez para bendecirnos. Pero cuando Dios hace esto es porque dice que Él ya sabía, ya había entendido que todo lo que habían comenzado lo iban a seguir haciendo, porque no iban a desistir de lo que habían pensado hacer. Entonces, ellos estaban en un proyecto que querían tener nombre. ¿Para quién? Para sí mismos. Y esto es muy peligroso. Tú y yo necesitamos aprender a depender de Dios, a reconocer la grandeza de Dios, a reconocer que Él tiene planes de bien, que su palabra siempre nos va a dar un buen consejo para desarrollar los mejores proyectos. Pero ¿cuánto conocemos la palabra del Señor? Porque si conocemos su palabra, le vamos a conocer a Él y le vamos a comprender por lo menos un poquito más, ¿no? Porque es imposible que podamos comprender a Dios en su totalidad, pero podemos saber
que Él quiere para mí. ¿Qué significa no matarás? ¿Qué significa eso? ¿Qué dice? Si tú tienes algún problema con tu hermano o tu hermana, no traigas tu ofrenda al altar. ¿Qué significa que Él dice que Él va a regresar por su pueblo? Yo tengo que conocer lo que está detrás y lo que está delante también de su palabra. ¿Qué me enseña a mí esta historia? Tú y yo podemos proponernos muchas cosas, pero podremos competir con Dios. ¿Podremos nosotros robarle a Dios la gloria? Porque era para la gloria de quién que ellos estaban edificando aquel gran proyecto. ¿Para la gloria de quién era? Se lo estaban dedicando a Dios. Y usted puede ver proyectos bellos, personas que están hasta sirviendo, pero que no le dan al Señor la gloria. Una empresa y no se la dedico al Señor. Una familia no se la dedico al Señor y todo va por mi cuenta. Porque quiero hacerme un nombre, porque quiero que me reconozcan, porque quiero que me agradezcan, porque quiero que me mencionen, porque quiero que aparecer en una foto. Hermanos, eso pasa. Eso pasa. ¿Y usted cree que Dios no conoce nuestras intenciones? De todo lo que hacemos, Él lo conoce. Él es Dios, Él es soberano. Él sabe por qué lo hacemos. Él sabe qué estamos buscando antes de que lo hagamos. Y dice, descendamos. Aquí hay una alusión a la Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Y confundamos. A veces nos sentimos confundidos. Usted se imagina que aquel que estaba poniendo el ladrillo, aquel proyecto que seguramente tenía todas las cámaras de televisión allí, y de pronto, what happened? Chuchi. Porque eso puede haber pasado. Es decir, está hablando uno en inglés y el otro le está respondiendo en chino porque no sabe. Dios mío, perdóname, que me perdonen algunos que son de esa nación. ¿Qué pasó en Pentecostés? Lo contrario. Eran personas que hablaban lenguas y se podían entender. Era lo contrario. Ahí estaba el Señor en aquel proyecto grande, aquel propósito de unidad, de armonía. Ahí el Señor envió su Espíritu, llenó aquellas vidas, marcó un antes y un después en la historia de la iglesia. Ahí el Señor dio su sello de aprobación. Pero acá, todo lo contrario, un solo idioma, las mismas palabras. ¿Será que alguna vez habían pensado aquellas personas que eso podía pasar y acontecer? ¿Usted sabe cuántos días o cuántos años habrán dedicado a hacer los proyectos, las medidas, el cálculo de los materiales? Entonces, de pronto, no se podían entender. Y todo aquello seguro que le insistía por señas, como me pasa a mí a veces. Y yo le digo aquí, allá, y le hago señas y le digo. Y a veces ni así. Eso tiene que haber pasado allí. Dicen allá en mi pueblo que al entendido por señas. Pero a veces ni eso, porque Dios estaba en el asunto. ¿Y cuántas veces hemos tenido tiempos y proyectos que decimos, es el diablo que está metiendo aquí sus manos? No es el diablo. Es Dios que está poniendo su mirada y nos está confundiendo con misericordia, porque Él tuvo misericordia de aquellos. No hacía mucho se había eliminado una generación, porque Dios dijo, ya no, ya basta. Pero ahora está otra generación y Dios tiene misericordia, no les eliminó. Dios solo los confundió, los dejó que se esparcieran. Les demostró que Él es Dios, que Él es soberano. Ellos nunca se hubieran imaginado, ellos tenían todo listo, todo calculado, todo preparado y estaban trabajando.
No eran cualquier persona, no era cualquier generación, no era cualquier pueblo. Era alguien que había imaginado un proyecto y estaba trabajando en el proyecto. Y Dios dice, nada los haría desistir. Había gente con compromiso ahí, había gente con perseverancia. Esa gente queremos aquí, pero que perseveremos en unidad, buscando a Dios. Cada vez que hemos tenido aquí los tiempos de vigilia o cada domingo también en la mañana o los días que tenemos oración los miércoles, nos ponemos a orar buscando un mismo sentir. Señor, dirígenos. Señor, provee. Señor, ayúdanos. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿A dónde quieres que estemos? Eso oramos. Señor, ¿qué hacemos con estos niños? Dios nos bendijo, había lluvia y los niños estaban listos temprano esperándonos. Pero hubo un tiempo de oración antes. Hubo un tiempo en que ni siquiera le decíamos, la hermana Reina se nos apareció, aquí estoy, dice, y vino toda la semana. Ese tipo de hermanos que perseveran, que sirven, que quieren, eso lo queremos, pero en la unidad, en amor, en dependencia de Dios. Que la gloria de todo lo que hagamos sea para Dios. No es para un hermano, no es para la pastora. La gloria es para el Señor. Porque somos ¿quién? Somos su pueblo. Somos su pueblo y Él es el que nos da todo. Todo. Eso habían olvidado aquellos. Habían olvidado que Dios les había dado el poder de hablar, la lengua, de ser sabios, de ser inteligentes. Les había dado los recursos, les había dado las ideas. Todo nos da el Señor, nos da la vida. Usted puede tener el mejor proyecto, pero ¿cuántos no amanecieron hoy que tal vez tenían proyectos? Si tú respiras, alaba al Señor. Si tú estás aquí, es tiempo de revisar cómo estamos con nuestros proyectos de vida. Si es que se han estancado, si nos hemos estado confundidos, si es que avanzamos hasta cierto punto y después no miramos nada claro. Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hice? ¿Qué calculé mal? Aquella generación quería darle la espalda a Dios. Quería olvidarse de Dios, no quería tener en cuenta a Dios, porque esas acciones me dicen eso. No contaban con que Dios podía confundirles el lenguaje. Nunca tal vez se hubieran imaginado eso. Sí, se les había seguramente predicado, porque dicen, queremos llegar al cielo. Queremos ser prácticamente los que digamos y hagamos y tornemos y que nos respeten. Y a veces queremos cosas grandes, pero en lo más importante estamos fallando. Entonces ese es el llamado. Y en tercer lugar, que ya también lo he dicho, la importancia de la humildad y la dependencia del Señor. No es fácil, ¿verdad? Ser humilde y depender del Señor siempre. Pero si hemos llegado a un punto donde hemos avanzado y nos sentimos ahora frustrados por algo que Dios está deteniendo, o sabemos que nos hemos equivocado, ¿cuál es nuestro deber? Señor, no te di la gloria, no te busqué. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Yo quiero reconocer que tú eres Dios. Yo te quiero decir que yo te necesito. Eso es de sabios. Eso es de decirle al Señor, hasta aquí me mandé por mí misma, por mí mismo. Ahora es que te necesito. ¿Qué más nos enseña esta gran historia? Este gran acontecimiento que marcó la historia de la humanidad. Muchos lenguajes, una generación que se alejó de Dios, que quiso estar al margen de Dios, que quiso tener grandeza, pero sin Dios.
No vale la pena trabajar tanto y no darle al Señor el primer lugar. No vale la pena, mi hermano, mi hermana. Siempre Dios merece el primer lugar. Y sabe, nuestra generación necesita ver nuestra fe. Porque la fe no es venir el domingo a la iglesia nada más. La fe no es decir yo creo en Cristo. La fe no es decir Él es mi rey. La fe tiene que ver con todo lo que hacemos, con mis actos, con lo que yo hablo, con lo que yo decido, con lo que yo estoy enseñando a otros. ¿Cómo está nuestra generación? ¿Quién pone en primer lugar al otro? Saben, a veces hasta me dicen, no voy más a la iglesia porque allí me miraron mal. No me miraron, es más, no me saludaron. Hasta eso. Entonces, ¿cuánto conoces al Señor? Porque qué tal que cuando Cristo fue a dar su vida por nosotros, que Él dijera, no voy a morir porque me están mirando mal. No hubiera ni llegado al Getsemaní, porque no hubiera soportado la traición de los amigos. Pero Él, ¿qué hizo? Siguió perseverando por amor a nosotros. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Qué tan grande es nuestra fe para seguir adelante a pesar de? Porque nuestra generación busca grandeza, busca construir y construir proyectos de vida y modelos de vida lejos de Dios, que no tomen en cuenta para nada al Señor. Y ahí entonces entramos tú y yo. ¿Cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos ser sal? ¿Cómo podemos evidenciar cuánto amamos y queremos al Señor? ¿Vamos a responder mal por mal? ¿Vamos a mentir? ¿Vamos a tener nuestra vida toda desordenada en todos los aspectos? No, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios celoso, que a pesar de su grandeza nos mira. Dios es el Rey del universo y se interesa en ver aquellas pequeñas criaturas, qué es lo que piensan, si le están dando la gloria o no, cuál es la motivación por la que me están sirviendo, por qué no lo hacen, por qué viven como si no me conocieran. Tan grande es el Señor y nos mira y desciende para examinar lo más profundo de nuestro ser. Así de grande es Él. No lo podemos entender. Siendo el alto y el sublime, nos ama, nos busca, nos tiende su mano, nos ayuda. Mi amado hermano, mi amada hermana, que tú y yo podemos trabajar juntos en nuestras casas, dándole la gloria al Señor, que podamos trabajar juntos en la iglesia, que todo lo que veamos que nosotros avanzamos es por su gracia y por su misericordia. Que al enemigo no le gusta la unidad, no le gusta, ya lo sabemos, ese es el problema de él, no nuestro. Que él pueda hacer y te tiren y te digan cosas feas, eso es algo que puede estar en el camino, pero no es para que caigamos, no es para que resbalemos, no es para que nos vayamos. El Señor no merece nuestro desamor. El Señor no, Él merece toda nuestra honra, toda nuestra fidelidad. Que podamos reconocer su soberanía en todo de nuestra vida y que podamos alinearnos con Él. Pregúntele allí donde usted está, cómo usted se alinea con Él. Señor, ¿qué ajustes yo debo de hacer para yo decirte que yo dependo de ti, que yo sí te quiero honrar, que yo sí te creo, que yo sí te quiero servir? Y vivamos en la fe y en la comunión que agradan al Señor.